Buenas tardes, mi nombre es Nicte Galindo, licenciada en alteraciones de la audición y el lenguaje, especialista en terapia miofuncional, especialista en atención temprana y doctora en educación. Actualmente me desempeño como supervisora de la zona 28 de educación especial aquí en la región de Nuevo Casas Grandes. Y por otra parte, soy terapeuta y directora en el Centro Comunica Audición, Lenguaje y Aprendizaje, en el cual nos dedicamos al diagnóstico y a la atención de dificultades de la audición, del trastorno del espectro autista, de aprendizaje, conductuales, emocionales y de comunicación, habla y lenguaje, tanto en niños, adolescentes y jóvenes como en adultos con afasia. En esta ocasión me dirigiré específicamente a estos tres últimos aspectos del desarrollo que les mencioné: la comunicación, el habla y el lenguaje. Y me permitiré hablarles de las principales señales de alerta que pueden indicarles si su hijo o hija, alumno o alumna o algún familiar cercano pudieran estarse enfrentando a un retraso en su adquisición. Es importante que se preste atención a estas señales de alerta o de alarma desde los primeros meses de vida. ¿Qué nos va a alertar de los 0 a los 3 meses? Nos alerta o nos alarma que un bebé no reaccione ante sonidos del ambiente. Por ejemplo, cuando se toca la puerta, cuando se cae algo o cuando se enciende un aparato electrodoméstico, los bebés tienden a estremecerse o a llorar. Si tampoco reacciona a la voz de mamá o de papá y busca para ver de dónde proviene ese sonido. Si no sonríe, si no mantiene un contacto visual con mamá o papá o la persona que se esté comunicando con él. Y si no emite vocalizaciones. Estas son señales tempranas de alerta que nos pudieran indicar, por ejemplo, una pérdida auditiva. De los 6 a los 12 meses, ¿qué nos alarma? Si el bebé o el niño no emite balbuceos o estos son muy escasos. Si no está respondiendo a los cambios en la entonación de la voz del adulto, por ejemplo, cuando le hablamos de una manera agradable, el bebé sonríe. O cuando fingimos un enojo o hacemos una voz más gruesa, el bebé puede hacer gestos de tristeza o incluso llorar. Si el niño no responde al escuchar su nombre, si no comprende palabras familiares en su entorno, o si no señala cosas que quiere y tampoco presta atención cuando el adulto le señala algún lugar o algún objeto para que voltee. Esto nos podría estar alertando sobre una presencia de una alteración. Si aunado a ello aún no se erradican o se siguen presentando las señales anteriores, pues estamos hablando de algo un poquito más complejo. Entre el primer y el segundo año de vida, ¿qué nos va a alertar? Si el niño muestra una irritabilidad y rabietas muy frecuentes, si aún no aparecen las primeras palabras, si no se comunica utilizando gestos, si no sigue indicaciones sencillas que le hayan sido dadas acompañadas con gestos o señalizaciones, si no busca objetos en una habitación cuando se le pide, si no señala objetos o sucesos que le resulten interesantes para que alguien más los vea. Si no le lleva al adulto objetos que llamen su atención para mostrárselos. Si no nombra algunos objetos e imágenes comunes cuando se le pide. O si no realiza el juego de fingir una acción, que es cuando iniciamos con este juego simbólico de imitar alguna acción o algún objeto utilizando otro. Por ejemplo, el jugar a la cocinita, el jugar a que soy médico o el jugar a que un cepillo es un avión. De los 2 a los 3 años, ¿nos puede indicar alguna dificultad el hecho de que el niño se comunique utilizando únicamente palabras aisladas y que aún no emita frases? Si predomina aún el uso de gestos en lugar de palabras o de vocalizaciones, si no utiliza el yo, si no comprende y ejecuta indicaciones simples que le hayan sido dadas, como por ejemplo pon tu vaso en la mesa, apaga la luz, cierra la puerta, si no señala algunas partes de su cuerpo y objetos comunes y si dice menos de 50 palabras. De los 3 a los 4 años, ¿nos indica alguna posible alteración el hecho de que no emita oraciones de 3 palabras? Que no realice preguntas del tipo ¿qué? O ¿dónde? Que presente un habla difícil de entender fuera de su contexto familiar. Esto es, que tal vez mamá, papá, los hermanos o familiares muy cercanos puedan comprender todo lo que el niño o la niña quiere, pero al momento de que el niño va a la escuela o convive en algún otro entorno, es muy difícil que los demás les comprendan.
y además si está mostrando dificultad para relacionarse con otros niños. De los 4 a los 5 años, las señales de alerta que se presentan es que la niña o el niño tenga dificultad para jugar a juegos de lenguaje, tales como adivinanzas, el veo, entre otros. Que les sea complicado relatar hechos sencillos que les han ocurrido o que han presenciado y que presenten dificultad para participar en una conversación siguiendo el tema. Por otra parte, si de los 3 a los 6 años de edad o en edades posteriores únicamente se presentan omisiones, alteraciones o distorsiones en la emisión de ciertos fonemas o grupos consonánticos como las sílabas trabadas o las sílabas inversas, pudiéramos hablar de una alteración en el aspecto fonético y o fonológico del habla, y su atención dependerá del momento en el que éste se presente. Otra alteración de fácil identificación en el habla y que no precisamente va ligada a un retraso en la adquisición del lenguaje o de dificultades en la comunicación es el habla de tipo nasal característica de niñas y niños con labio paladar hendido. Es muy importante que estos niños reciban terapia de habla lo antes posible para obtener mejores resultados en su tratamiento. Es importante mencionarles que el retraso se diagnostica en función de la edad del menor y de las habilidades que debieron adquirirse en ese periodo en el que se está presentando, por lo que es necesario conocer cuál es el desarrollo normal del lenguaje y del habla. Y al detectar alguna señal de alarma o algunas señales de alarma de las que ya hemos platicado, buscar atención cuanto antes y por favor no se esperen a que se corrija por sí solo, porque al contrario, lo que pasa es que se va complicando con la edad. Y una parte del éxito en el tratamiento dependerá tanto de la eficacia en el diagnóstico como del momento en el que éste se realice. Además, es sumamente necesario entender las diferencias entre estos tres conceptos que les he manejado para poder brindar una atención pertinente y en función de las necesidades específicas del paciente. Por lo tanto, mi recomendación es que siempre, claro está, en medida de sus posibilidades, busquen la atención por parte de especialistas en el área de la comunicación humana. También quiero destacar que los docentes son una parte fundamental en la detección de estas dificultades en la infancia, por lo que es importante que ustedes como docentes comuniquen siempre sus inquietudes o las observaciones que ustedes hayan realizado a las madres y a los padres de sus alumnos, para que ellos a su vez busquen la atención necesaria. Otro valioso apoyo con el que cuentan algunas de nuestras escuelas es la USAER. Es muy valioso, ya que el maestro o la maestra de comunicación y lenguaje, abordarán desde un enfoque educativo las estrategias que favorezcan el desarrollo lingüístico y comunicativo de los alumnos. De esta manera, a través de un trabajo colaborativo entre terapeutas, escuela, familia y cuando esto sea necesario, también con el trabajo de médicos especialistas, se obtiene el mejor resultado en beneficio, claro está, de las niñas y los niños que así lo requieren. Espero que esta información les haya sido útil tanto a madres y padres de familia como a docentes y profesionistas afines a la atención de las niñas y los niños. Pueden encontrarnos en Facebook en la página de Comunica, Audición, Lenguaje y Aprendizaje, en donde pueden realizar consultas a través de mensajes privados, agendar una cita o visitarnos directamente en nuestro centro Comunica, que está ubicado en la calle Novena, número 101, en la colonia Dublán. Esto, claro está, cuando las condiciones relativas a la contingencia por COVID-19 que estamos atravesando nos lo permitan. Esto será todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para cualquier consulta.